En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos cada domingo para recordar y vivir la experiencia del Dios que nos ama. Vamos a iniciar esta celebración reconociendo delante de Dios las veces que no hemos sabido responder al don de su amor. Por ello, pidámosle perdón a Dios en un momento de silencio. Hermanos, si he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes y concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios.
Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes, y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermano, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha ido formulando y creando leyes que le permitan una mejor capacidad de relacionarse con los demás, leyes que le permitan ponerle límites a otros para que se pueda llevar de la mejor manera una convivencia. Y el pueblo de Israel, sin lugar a duda, no es una excepción de esto. También tiene que vivir la experiencia de la ley. Sin embargo, la ley en el pueblo de Israel no solamente es un esfuerzo del hombre por querer ponerse de acuerdo en este tipo de situaciones, sino que la ley en el pueblo de Israel es un don de Dios, es algo que le viene dado de Dios. Es Dios quien le entrega esta ley con su palabra, con su fuerza, para que el hombre pueda llevarlo a cabo, para que el hombre pueda vivirlo. Y por lo tanto, mis hermanos, tenemos entonces esta experiencia de la ley que viene precisamente a darse, esta experiencia de la ley que viene a instruir. Y entonces Dios le da a Moisés la ley, las llamadas tablas de la ley, que no eran solamente reglas, normas para poder vivir bien entre ellos, sino sobre todo lo que buscaba Dios en la ley era que el hombre pudiera ser libre, que el hombre alcanzara su plenitud, que el hombre pudiera realmente ser libre, y siendo libre no dañaría a nadie ni a nada, porque el hombre buscaría las cosas en favor de todos y en favor de sí mismo. Sin embargo, el pueblo de Israel es un pueblo de corazón duro, un pueblo de corazón incapaz de dejarse transformar por esta ley, por esta palabra, y el hombre continuamente desobedecía, el hombre continuamente violentaba esta ley, de tal manera que con el paso del tiempo, para poder hacer esto supuestamente más fácil, para que el hombre tuviera directrices más claras, el pueblo de Israel fue creando, ¿verdad?, con la ayuda de los fariseos, de los rabinos, un montón de leyes, de tal manera que en la época de Jesús había más de 620 mandamientos, ya no eran los 10. Si nosotros no podemos con 10, imagínense con 620 mandamientos. Y en medio de toda esa cúmulo de leyes que existían, pues surgía la pregunta, bueno, de todas estas leyes que tenemos, de todos estos mandatos, ¿cuál es el más importante, no? Pues sí, porque entre 620 uno se pierde, ¿no? ¿Cuál será el mandato más importante? ¿Cuál será el mandato fundamental de esto? Por eso hoy, ¿verdad?, dicen que se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. Pero no solo para ponerlo a prueba, sino finalmente es una inquietud del tiempo, de la época de Jesús, la discusión por ver cuál era el mandamiento más importante. Y entonces a Jesús lo meten también en la discusión. A ver, ¿cuál es el mandamiento más importante? Es una pregunta que es válida en su tiempo, cuando hay 620 mandamientos, bueno, más de 620, ¿no? Entonces, ante esto, pues Jesús contesta de manera muy sencilla. Jesús no se va a los grandes mandamientos que se han ido generando a lo largo de la historia, ¿verdad?, con los grandes maestros de la ley. No, Jesús va a la Escritura, va al corazón de la Escritura. Y no solamente va a hablar del primer mandamiento, sino del segundo también, aunque nadie se lo pregunte, él lo relaciona, porque el primero tiene su relación con el segundo. No se puede vivir el primero sin el segundo, ¿verdad?, y los va a unir. Y Jesús une entonces dos mandamientos que están curiosamente en dos libros distintos. El primer mandamiento del amor a Dios, que está en el libro del Deuteronomio, y el segundo mandamiento que está en el libro del Levítico. Une inmediatamente estas dos tradiciones para generar lo fundamental en la vida. Y entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Dice, amar a Dios, punto.
Es el mandamiento más importante de todos, amar a Dios, tener la capacidad de amar a Dios. ¿Y por qué es el más importante? Porque cuando uno realmente ama a Dios, todos los demás mandamientos se cumplen. En el fondo, ¿por qué se generaron tantas leyes y tantos mandamientos? Pues porque precisamente el hombre no ama a Dios, porque el hombre no escucha a Dios. Todas las leyes salen precisamente cuando el hombre es incapaz de escuchar a Dios y cuando el hombre no es capaz de dejarse guiar por Dios. Cuando esto sucede, mis hermanos, cuando no somos capaces de amar a Dios, pues sí se necesitan muchas leyes para tratar, ¿verdad?, de vivir de cierta manera que nos ayuden a expresar indirectamente el amor a Dios. Pero el problema está que el hombre no ama a Dios. El problema es que el hombre se va con ídolos. El hombre, ¿verdad?, prefiere otras cosas superficiales, prefiere otras cosas secundarias que no lo sacian, que no lo llenan. Y entonces va con estas realidades, ¿no? Y va con los ídolos. Y se queda mejor con el dinero, y se queda mejor con sus conveniencias, y se queda mejor, ¿verdad?, con su belleza, con su poder. Se queda mejor con otras cosas, creyendo que ahí está el cúmulo de la felicidad. Pero curiosamente, cuando el hombre se queda con el poder y uno ama a Dios, pues como el poder es su Dios, entonces comete cantidad de atrocidades contra su prójimo, ¿no? Y ya no hay ley que pueda detenerlo, ¿no? Y entonces hay que producir miles de leyes, ¿no? Una ley contra la corrupción. Pues sí, ¿qué significa una ley contra la corrupción? Un hombre que cree más en el poder, un hombre que cree más en el dinero, un hombre que no ama a Dios, que es un hombre que en realidad no le importa a Dios en su vida, porque ama más el poder, que ama más el dinero y que ama más sus influencias que a Dios. Y por lo tanto hay que generar leyes contra la corrupción. En el fondo es una ley que demuestra que el hombre no ama a Dios, ¿no? Entonces, vamos a hacer una ley contra la corrupción, significa, vamos a ver si así deja de ser corrupto y por lo menos indirectamente, ¿verdad? Porque es lo que está haciendo, indirectamente ama a Dios, ¿no? Indirectamente. A ver si deja su ídolo del dinero, a ver si deja su ídolo del poder, a ver si lo deja. El hombre vive amando continuamente ídolos, vive amando continuamente realidades que lo alejan, que lo distancian totalmente de la experiencia de Dios. Ahí que comienza todo, amar a Dios. Por eso Jesús dice, si amaran a Dios, las demás leyes no existirían. Si tú amaras a Dios, no serías corrupto. Si tú amaras a Dios, no serías envidioso. Si tú amaras a Dios, no vivías peleándote, haciendo la guerra. Si tú amaras a Dios, todo lo demás se cumpliría automáticamente. Por eso Jesús dice, el primer mandamiento es este. Si lo cumpliéramos, ya la hicimos, ¿no? Y entonces Jesús complementa, ¿verdad?, citando el libro del Deuteronomio, amarás a Dios con todo tu corazón, primero que nada, con todo el corazón. ¿Y todo el corazón a qué se refiere? El corazón, mis hermanos, recordemos, es el símbolo de la Biblia de la sabiduría. Es el símbolo de los grandes pensamientos. En el corazón del hombre se reflexionan los grandes pensamientos. Amar a Dios con todo el corazón significa amar a Dios con todos nuestros pensamientos importantes. Que cada vez que yo tenga pensamientos, que cada vez que yo reflexione cosas, tenga presente a Dios. A veces reflexionamos tantas cosas en nuestra vida, ¿no? Pensamos cosas, pero a veces no metemos a Dios en nuestros pensamientos. A veces no entra Dios y por eso reflexionamos cosas y luego terminamos haciendo cosas malas, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no es lo que Dios quiere, claro, ¿no? No está Dios metido ahí porque no lo metemos. ¿Qué pasaría si en tus pensamientos entrara Dios? ¿Qué pasaría si de repente te acordaras de alguien que te hizo algo malo y remetieras a Dios en tu vida? Te aseguro que no pensarías en vengarte porque Dios estaría ahí presente. Amar a Dios con todo el corazón significa meterlo en tus pensamientos, que dentro de tus pensamientos tengas la capacidad de amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios, dice, con toda tu alma. Y aquí la palabra alma, ¿verdad?, en el pensamiento de Jesús, en la época de Jesús, no se refiere a alma como la entendemos hoy día. Alma, ¿verdad?, en el pensamiento de los hebreos, se refiere a la vida con todo su conflicto, ¿no? A la vida con sus momentos buenos y sus momentos malos. A la vida con sus triunfos y con sus logros, y a la vida con sus fracasos, con sus debilidades. Esa es la vida. Por lo tanto, cuando Jesús dice aquí amar a Dios con toda el alma, está diciendo amar a Dios con toda tu vida, en toda circunstancia de tu vida, en toda la conflictividad de tu vida. Cuando te encuentres con el fracaso y cuando te encuentres en el triunfo, cuando salga a flote tu debilidad y tu fragilidad y cuando salga a flote tu grandeza. Amar a Dios en toda circunstancia, amar a Dios en toda tu realidad. Eso quiere decir aquí, amar a Dios con toda el alma, con toda la vida. Que cuando surja la debilidad, ames a Dios y digas, aquí está Dios. Y amo a Dios aunque sea débil. Y amo a Dios aunque ahorita, ¿verdad?, soy frágil, aunque ahorita no puedo seguir adelante. Y amo a Dios ahorita que estoy con triunfos. Y amo a Dios ahorita que me salieron bien las cosas. Y amo a Dios ahorita que estoy feliz. Y amo a Dios ahorita que me ganó una tristeza. Amar a Dios en todo momento, en toda tu situación de la vida. No hay un momento en el que Dios no lo dejes de amar.
Porque a veces cuando llega la desesperación no amamos a Dios, ¿verdad? Le reclamamos. O al revés, ¿verdad? Cuando nos va muy bien, ni nos acordamos de Dios. No. El que ama a Dios con toda su alma es el que ama a Dios con toda su conflictividad, en toda circunstancia de la vida, en toda situación histórica de la realidad. Amás a Dios siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Amar a Dios con toda el alma y con toda tu mente. Y la mente, mis hermanos, pues es la capacidad como entendemos las cosas, ¿no? La mente de la Biblia pues representa cómo entiendo yo las cosas. Pues ama a Dios con tu manera de entender. Cada uno de nosotros entendemos las cosas de distinto modo, ¿no? Y las entendemos de distinto modo, pues según lo que hemos vivido, ¿no? Las cosas, la vida no la ve lo mismo una persona que ha sufrido mucho a una persona que ha sufrido no mucho, ¿no? Una persona que se ha enfermado continuamente ve la vida de una manera, ¿no? Entiende la vida de cierta manera. Y a lo mejor la persona que siempre ha sido sana, casi nunca se enferma, pues entiende la vida de otra manera. La persona que es pobre, ¿verdad? Que ha pasado vejaciones, pues entiende la vida de otro modo, ¿no? Y a lo mejor la persona que la ha vivido bien, ¿verdad? En abundancia, pues ve la vida de otra manera. Todos vemos la vida de manera distinta. Fíjense que aquí esto es muy interesante. Jesús no dice, todos tienen que pensar igual. No. Todos pensamos distintos porque todos somos distintos. Todos vemos la vida de manera distinta porque todos somos diferentes. Todos somos distintos a los ojos de Dios. Y todos vemos las cosas distintas de como Dios las ve. Y si Dios hace que entonces todo se ve distinto, y si entendemos las cosas de manera distinta, dice Dios, pues ahí ama a Dios con tu manera de ver la vida. No es que tu manera de ver la vida sea buena o sea mala, es producto de tu historia. Tú no puedes cambiar tu historia, pero sí puedes amar a Dios desde tu punto de vista. Has pasado penuria, vas a ver tu vida, ¿verdad? Con un cierto nivel. Bueno, pues ahí con esta situación descubre el amor de Dios. Has pasado penuria, pues también descubre el amor de Dios en esa vida. Descubrir a Dios desde nuestro punto de ver la vida, desde el punto de vista como entendemos la realidad. Cada uno, su manera de entender las cosas, ama a Dios como la entiendes la vida. Ama a Dios como entiendes tu historia. Ama a Dios como tú mismo tratas incluso de penetrar en el misterio de Dios. Pero ámalo. Ábrete a ese profundo conocimiento de Dios, pero desde el amor. Fíjese cómo entonces Jesús hace ver que hay que amar a Dios, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Ponerlo en mis pensamientos, ponerlo en mi manera de entender, amarlo en toda circunstancia de la vida. Ahí está, eso es amar a Dios. Si yo lo amara en todo momento, si yo lo tuviera presente en todo momento y dejar atrás esos ídolos, ¿verdad? Que lo único que hacen es abusar de los demás, o abusar incluso de mí mismo, ¿verdad? De lastimarme, de herirme. Mis hermanos, la vida sería otra. Y Jesús de inmediato, ¿verdad? Decíamos, complementa. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De inmediato. ¿Y por qué Jesús complementa esto? Porque Jesús hace ver que el amor de Dios, amar a Dios, no es una cosa desencarnada de la vida, sino que el amor a Dios, ¿verdad? Si yo amo a Dios en todo momento, en toda circunstancia, se tiene que ver reflejado en los demás. Porque cuando yo amo a Dios, Dios me da la fuerza para que yo ame a los demás. Y ahí es en donde se hace visible el amor a Dios. Porque habrá gente que luego dice, no, yo amo mucho a Dios, pero a mi suegra no la aguanto. No, pues eso no es amor a Dios. Ahí no está el amor de Dios. El amor de Dios es, yo amo a Dios y se refleja en mis hermanos. Por eso Jesús dice, el segundo es esto, o sea, de inmediato, ¿no? Si amas a Dios, amas a tu prójimo, punto. No puede haber alguien que diga que ama a Dios y que no ame a su prójimo. Y eso lo dice, lo da a entender Jesús con esto, y lo dice San Juan en su primera carta, ¿no? San Juan dice en la carta, ¿no? Si el que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, es un mentiroso. ¿Cómo puede decir que ama al que no ve si no ama al que sí ve? Por lo tanto, y es la misma idea que Jesús, por lo tanto, si yo amo a Dios, necesariamente, ¿dónde se refleja mi amor a Dios? ¿Dónde se refleja que Dios está en mis pensamientos? ¿En dónde se refleja que yo amo a Dios en toda circunstancia de mi vida? ¿En dónde se refleja que yo amo a Dios en mi manera de vivir la vida? ¿En dónde se refleja? En mi prójimo. Porque si yo amo a Dios en todo momento, se ve reflejado en mi prójimo. Si mis pensamientos están marcados por Dios, mis acciones entonces las tomaré en favor de mi prójimo. Si mi vida sea buena o sea mala en este momento, yo amo a Dios, por supuesto que entonces este amor me va a transformar y me va a hacer que ame a mi prójimo. El amor al prójimo es el reflejo necesario para reconocer la presencia de Dios. Por eso Jesús de inmediato dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque finalmente en el prójimo y en uno mismo se demuestra que realmente estoy amando a Dios, porque el amor de Dios me transforma y me impulsa y se ve reflejado en el encuentro con los demás. Por lo tanto, mis hermanos, el día de hoy entonces el Señor nos invita a contemplar nuestra realidad, a contemplar nuestra historia y a descubrir que somos llamados cada uno de nosotros a transformar nuestro corazón, a transformar nuestra vida y a permitir que el mandato del amor nos vaya renovando para dar auténticamente testimonio, más allá de leyes, más allá de preceptos, porque cuando realmente vivimos el amor, nos orientamos totalmente hacia los demás.
que el Señor pues nos ayude a vivir este mandato y esta experiencia del amor para dar testimonio auténtico de nuestra fe. Que así sea. Así sea. Hermanos, yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, presentemos al Padre Celestial nuestras peticiones por nosotros y por toda la humanidad, y digamos a cada una de ellas: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que sea siempre un ejemplo de desprendimiento, de espíritu de servicio, de pobreza y de amor a Dios, temor de Dios, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que trabajen en construir un mundo en el que reine la justicia, la equidad y la fraternidad como Dios quiere, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los pobres y enfermos, para que encuentren siempre en los cristianos apoyo y ayuda, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los médicos, para que en el ejercicio de su profesión sean presencia eficaz del amor misericordioso del Padre ante esta pandemia, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nuestros hermanos difuntos que han muerto a causa de esta pandemia, concédeles la gloria de la resurrección en el último día, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que con nuestra manera de vivir seamos luz para nuestros hermanos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Dios y refugio nuestro en medio de las adversidades, escucha nuestras oraciones y haz que, llenos de tu Espíritu, abandonemos los ídolos y nos volvamos sinceramente a ti y cumplamos plenamente el mandato de amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma y toda la mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira los dones que te presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre misericordioso y fiel, porque tú nos diste como Señor y Redentor a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pecadores, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres el Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y así como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor, hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo.
Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos para siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Omitimos el saludo de paz y cantamos el Cordero.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para comulgar, recuerden, con las manos, ¿verdad? Mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgan, se sacuden, ¿verdad? Cualquier partícula que haya quedado sobre el corporal que está ahí y pasar ahí donde está el gel, por favor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Hermanos, el día de mañana no vamos a tener la misa a las 7 de la noche, porque el día de mañana tengo que ir a la catedral, entonces no puedo celebrar la misa y estar en la catedral, ¿verdad? Entonces, mañana voy a celebrar la misa, ¿verdad? Cuando los que usualmente vienen de la misa de 7, voy a celebrar la misa a las 5 de la tarde, y esa hora pues la vamos a transmitir, ¿verdad? Pues las intenciones que se anotan usualmente pues serán en la misa a las 5 de la tarde, de todos modos la vamos a transmitir, y pues la misa se queda ahí en la página de Facebook, ¿verdad? Si alguien no la puede ver en ese momento, pues la puede ver posteriormente, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces mañana, debido a que tengo que estar allá, pues no puedo celebrar la misa a las 7, ¿verdad? Son cuestiones extraordinarias, ¿verdad? Entonces, mañana la misa va a ser a las 5 de la tarde y la vamos a transmitir, ¿verdad? Para que lo tomen ustedes en cuenta. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen domingo y una semana llena de la presencia de Dios.